Nunca olvidaré el momento en que recibí esa llamada. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz cuando dije sí, acepto. Acababan de ofrecerme el trabajo que había soñado durante años. La empresa más reconocida de la ciudad, aquella que veía desde la ventana del autobús cada mañana mientras iba a mis trabajos temporales, finalmente me había abierto sus puertas. Era joven, tenía 27 años, y sentía que mi vida por fin estaba tomando el rumbo que siempre había imaginado. El primer día llegué con una mezcla de nervios y emoción que me hacía temblar las manos. Me había puesto mi mejor traje, ese azul marino que mi madre me había ayudado a comprar con tanto esfuerzo. Recuerdo cómo el sol de la mañana se reflejaba en los ventanales del edificio, haciéndolo brillar como si fuera una promesa hecha realidad. Cuando crucé aquellas puertas de vidrio, sentí que dejaba atrás todas mis inseguridades, todos esos años de espera. Me recibieron con calidez. Mis compañeros parecían amables, el ambiente era profesional pero acogedor. Y entonces, apenas 2 horas después de comenzar, recibí un mensaje interno. El director quería verme en su oficina. Mi respiración se aceleró. ¿Habría cometido algún error ya? ¿Habría algo que no estaba haciendo bien? Subí al piso ejecutivo con las piernas temblando ligeramente. Toqué la puerta de caoba oscura y escuché su voz desde dentro, grave y segura, diciéndome que pasara. Él estaba sentado detrás de un escritorio enorme, con la ciudad extendiéndose detrás de él a través de ventanas que iban del suelo al techo. Me miró con una sonrisa amplia y me indicó que tomara asiento. «Felicidades», me dijo, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en el escritorio. «Tu perfil nos impresionó mucho. Queremos que sepas que aquí valoras el talento, y tú lo tienes. Vamos a ofrecerte un salario superior al que discutimos inicialmente». Mencionó una cifra que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era más de lo que había ganado en toda mi vida. «Lo único que necesitamos», continuó, «es que cumplas con tu trabajo, que seas leal a esta empresa y tendrás estabilidad para siempre». Sus ojos se quedaron fijos en los míos un segundo más de lo necesario, pero en ese momento solo sentí gratitud. Los primeros días fueron como caminar en un sueño. Todo fluía perfectamente. Mis tareas eran claras, mis compañeros colaboraban conmigo, y cada noche llegaba a casa exhausta pero feliz. Mi madre me esperaba con una sonrisa que no le había visto en años. «Lo lograste, mi amor», me decía mientras cenábamos juntas en nuestra pequeña cocina. Y yo sentía que sí, que finalmente lo había logrado. Cuando llegó mi primer pago, casi no podía creerlo. Ahí estaba, en mi cuenta bancaria, esa cantidad que representaba no solo dinero, sino dignidad, futuro, posibilidades. Y no solo eso, había un bono adicional por excelente desempeño inicial. Me quedé mirando la pantalla de mi celular, con lágrimas en los ojos, sintiéndome invencible. Con ese dinero hice lo que había soñado hacer durante tanto tiempo. Le compré a mi madre ese abrigo de invierno que necesitaba, el que había estado postergando por años. Compré medicinas que habíamos estado racionando. Arreglé la gotera de la cocina que llevaba meses molestándonos. Y sí, también adquirí algunas cosas a crédito, un mueble nuevo para la sala, ropa profesional para mí, porque ahora tenía que verme a la altura de mi posición. Me sentía segura. Tenía un trabajo estable, un buen salario, un futuro prometedor. ¿Qué podía salir mal? Si alguna vez te has sentido en la cima del mundo, justo antes de que todo cambie, sabrás de qué te hablo. Porque el segundo mes comenzó diferente. Al principio fueron detalles pequeños. Mi jefe empezó a llamarme a su oficina con más frecuencia, a veces sin razón aparente. «Solo quería saber cómo vas», me decía,
pero su mirada se demoraba demasiado en mi rostro, en mi figura. Comenzó a hacer comentarios sobre mi apariencia. Ese vestido te queda muy bien. Tienes una sonrisa hermosa. Deberías usar el cabello suelto más seguido. Yo sonreía incómoda, tratando de mantener la profesionalidad, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo amable. Pero entonces los comentarios se volvieron más directos. Una mujer como tú debe tener muchos pretendientes, me dijo un día, acercándose más de lo necesario mientras revisábamos unos documentos. Podía sentir su aliento cerca de mi oído. Mi cuerpo se tensó, pero no dije nada. Tenía miedo de malinterpretar, miedo de parecer exagerada, miedo de arruinar todo lo que había conseguido. Los roces comenzaron poco después. Una mano en mi hombro que duraba demasiado. Dedos que rozaban mi brazo cuando me pasaba algún archivo. Y un día, mientras yo estaba de pie revisando algo en su computadora, sentí su mano posarse en mi cintura. Se me heló la sangre. Me aparté disimuladamente, fingiendo que necesitaba algo del otro lado del escritorio, pero mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. Las noches se volvieron difíciles. Llegaba a casa y mi madre notaba mi inquietud. ¿Todo bien en el trabajo, hija?, me preguntaba. Y yo asentía, porque ¿cómo iba a decirle la verdad? ¿Cómo iba a explicarle que el trabajo con el que tanto habíamos soñado se estaba convirtiendo en una pesadilla? No podía. Teníamos deudas ahora, compromisos. Yo había prometido que todo estaría bien. Cuéntame en los comentarios si tú también has tenido que cargar con un secreto así, por miedo a decepcionar a quienes amas. Cuando llegó el día de pago del segundo mes, abrí mi cuenta bancaria con la misma ilusión de siempre. Pero mi sonrisa se congeló. El monto era significativamente menor. No había bono, y además faltaba una parte del salario base. Revisé una y otra vez, pensando que era un error del sistema. Pero no lo era. Con las manos temblorosas y el estómago revuelto, pedí una cita con mi jefe. Su secretaria me dio hora para el día siguiente. Esa noche no pude dormir. Repasaba una y una vez lo que le diría. ¿Cómo le preguntaría? Tratando de sonar profesional, no confrontativa, no amenazante. Solo necesitaba entender qué había pasado. Entré a su oficina al mediodía siguiente. Esta vez no me ofreció su sonrisa habitual. Estaba recostado en su silla ejecutiva, con una expresión que no logré descifrar del todo. Mezcla de arrogancia y algo más oscuro. Necesito hablar sobre mi pago, le dije, manteniendo la voz firme aunque por dentro me desmoronaba. Hay un error, creo. Falta dinero y el bono no está. Él se quedó en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que tiene todo el poder y lo sabe. No hay ningún error, dijo finalmente, con una calma que me heló más que cualquier grito. Simplemente no estás cumpliendo con lo que yo espero de ti. Lo miré confundida. No entiendo. Mi trabajo ha sido impecable. He cumplido con todas mis tareas. Mis reportes están al día. No he tenido ninguna queja de mis compañeros o clientes. Se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba, apoyándose en el borde de su escritorio, demasiado cerca de mí. Crucé los brazos instintivamente, como si pudiera protegerme con ese gesto. Tu trabajo técnico está bien, dijo, y su voz bajó a un tono más íntimo que me provocó náuseas. Pero yo esperaba algo más, una relación más cercana entre nosotros. Creo que me entiendes. El aire se volvió denso. Mi mente trabajaba a toda velocidad, negándose a aceptar lo que estaba escuchando. No entiendo, mentí, aunque sí entendía perfectamente. Él suspiró,
como si yo fuera una niña tonta que no captaba lo obvio. «Me gustas», dijo sin rodeos, y esas dos palabras cayeron sobre mí como piedras. «Me has gustado desde que te vi. Quiero que estemos juntos, que tengamos algo especial. Si aceptas, todo volverá a ser como antes. Tu salario completo, tus bonos, incluso podría ascenderte. Pero si decides ser difícil», hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire, «las cosas van a complicarse mucho para ti. Tu sueldo seguirá bajando. Encontraré razones para amonestarte. Haré que cada día aquí sea un infierno hasta que renuncies. Tú decides». No recuerdo cómo salí de esa oficina. Solo sé que de pronto estaba en el baño, aferrada al lavabo, mirando mi reflejo en el espejo y sin reconocerme. Esa mujer pálida, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, con las manos temblando, ¿esa era yo? ¿La misma que había entrado allí con tantos sueños apenas un mes y medio atrás? Sentía asco. Asco de él, de la situación, de mí misma por no haber dicho nada antes, por haber normalizado cada comentario, cada roce. Pero sobre todo sentía miedo, un miedo paralizante que me apretaba el pecho y no me dejaba respirar. Tenía deudas. Mi madre dependía de mí. Necesitaba ese trabajo. ¿Qué iba a hacer? Esa tarde salí de la oficina como un zombie. El mundo seguía moviéndose a mi alrededor, pero yo estaba atrapada en una burbuja de angustia. En el autobús de regreso a casa, mientras miraba por la ventana sin ver realmente nada, las lágrimas finalmente cayeron silenciosas por mis mejillas. Llegué a casa y mi madre me recibió como siempre, con esa calidez que solo una madre puede dar. «¿Cómo te fue, mi amor?». Le sonreí, una sonrisa falsa que me dolió en el alma. «Bien, mamá, todo bien». Esa noche fingí tener dolor de cabeza y me encerré en mi cuarto. Necesitaba pensar. Pasé el fin de semana en una agonía constante. Daba vueltas en la cama por las noches, repasando opciones que no existían. Si renunciaba, ¿cómo pagaría las deudas? ¿Cómo mantendría a mi madre? Conseguir otro trabajo tomaría tiempo que no tenía. Pero si me quedaba y aceptaba, no, esa opción ni siquiera podía considerarla sin sentir que me traicionaba a mí misma de la manera más profunda. Suscríbete si crees que ninguna mujer debería enfrentar sola este tipo de situaciones. El domingo por la noche tomé una decisión. No sabía cómo, pero no iba a aceptar. No iba a venderme por miedo. Iría el lunes, enfrentaría lo que viniera, y si tenía que buscar otro trabajo, lo haría. Si tenía que vender cosas, pedir ayuda, hacer lo que fuera necesario, lo haría. Pero no iba a permitir que ese hombre me quitara mi dignidad. Dormí poco esa noche, pero cuando amaneció el lunes sentía algo parecido a la paz. Era la paz de quien toma una decisión difícil pero necesaria. Me arreglé con cuidado, me miré al espejo y vi algo de mi fuerza regresando a mis ojos. Llegué a la oficina temprano. Saludé a mis compañeros como si nada, me senté en mi escritorio, encendí mi computadora. Y a las 9 en punto, con el corazón golpeando contra mis costillas, me levanté y caminé hacia su oficina. Toqué la puerta. Esperaba escuchar su voz, esa voz que ahora me provocaba repulsión. Pero lo que escuché fue una voz diferente. Una voz de mujer, clara y firme, que me decía adelante. Abrí la puerta confundida. Detrás del escritorio no estaba él. Había una mujer que no había visto antes, de unos 40 años, elegante, con el cabello recogido en un moño impecable y unos ojos inteligentes que me observaban con atención. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa que parecía genuina pero seria. «Por favor, siéntate». Me senté, completamente desorientada. «Disculpe»,
Yo buscaba al Señor. Lo sé, me interrumpió suavemente. Sé perfectamente a quién buscabas y por qué, pero Él no va a venir. De hecho, nunca más va a volver a esta empresa. Hizo una pausa, observando mi expresión de confusión. Permíteme presentarme correctamente. Soy la dueña de esta compañía, la verdadera dueña. Mi mente luchaba por procesar sus palabras. Pero Él es el director. Él me contrató. Él era mi esposo, dijo ella, y su voz se endureció ligeramente. Y sí, manejaba las operaciones diarias de la empresa, pero las decisiones finales siempre las tomaba yo. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, es que además de las cámaras de seguridad oficiales de la empresa, yo tengo instaladas otras cámaras en lugares estratégicos. Cámaras que él desconocía por completo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ella continuó, mirándome directo a los ojos. Mi esposo conocía los puntos ciegos de las cámaras oficiales. Los había estudiado cuidadosamente, creyendo que podía hacer lo que quisiera sin que nadie lo viera. Durante años sospeché de ciertos comportamientos, de empleadas que renunciaban repentinamente, de historias que nunca terminaba de entender. Así que tomé medidas. Instalé mi propio sistema de vigilancia. Y he visto todo lo que te hizo, todo lo que te dijo, cada comentario inapropiado, cada roce no deseado, y esa conversación de hace 3 días en la que te amenazó y te chantajeó. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de validación, de sentir que finalmente alguien había visto la verdad. Quiero pedirte disculpas, continuó ella, y su voz se suavizó. Disculpas profundas en nombre de esta empresa, pero sobre todo en nombre propio. Debí haberlo descubierto antes. Debí haber protegido a las mujeres que trabajan aquí. Ya tomé acciones legales contra él. Enfrentará las consecuencias de sus actos, te lo prometo. Y quiero que sepas que tu trabajo aquí está completamente seguro. No solo eso, vas a seguir recibiendo tu salario completo con tus bonos, y estoy considerando un ascenso para ti, porque a pesar de todo lo que pasaste, tu desempeño ha sido impecable y tu profesionalismo es exactamente lo que esta empresa necesita. No podía hablar. Las palabras se atoraban en mi garganta. Ella se levantó, rodeó el escritorio y puso una mano gentil en mi hombro. Esta vez, ese contacto no me provocó miedo ni incomodidad. Era el contacto de alguien que entendía, que se solidarizaba. Tómate el día libre, me dijo suavemente. Ve a casa, procesa todo esto. Y cuando estés lista, cuando sientas que puedes, vuelve. Este lugar es tuyo tanto como de cualquier otra persona aquí. Nadie va a hacerte sentir menos nunca más. Salí de esa oficina con un peso gigantesco quitado de los hombros. Caminé por los pasillos de la empresa con la cabeza en alto, sintiendo que podía respirar por primera vez en semanas. Cuando llegué a la calle, el sol de la mañana me pareció más brillante que nunca. No fui directamente a casa. Necesitaba caminar, procesar, sentir. Me senté en un parque cercano y dejé que todo saliera, el miedo acumulado, la rabia, la impotencia, pero también el alivio inmenso de saber que había justicia, que alguien había visto, que no estaba loca, que no había exagerado, que lo que me pasó era real e inaceptable. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, mi madre supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué ocurre, hija?, me preguntó con preocupación. Y esta vez no mentí. Le conté todo, cada detalle, desde los primeros comentarios hasta la conversación de esa mañana. Y mientras hablaba,
Mientras veía su rostro pasar de la preocupación a la rabia y finalmente al orgullo, entendí algo fundamental. Mi madre me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar, y me dijo al oído: «Estoy tan orgullosa de ti, por no callar, por no aceptar, por defender tu dignidad incluso cuando tenías tanto miedo de perderlo todo». Y en ese momento, abrazada a ella en nuestra pequeña sala con el mueble nuevo que había comprado con tanto orgullo, hice una promesa. Me la hice a mí misma, pero también a todas las mujeres que han pasado por algo similar. Prometí que nunca más permitiría que el miedo a perder algo material me hiciera perder algo mucho más valioso: mi paz, mi autoestima, mi dignidad. Volví al trabajo 2 días después. Cuando entré al edificio, algunos compañeros me miraban diferente. Después supe que la nueva directora había convocado a una reunión general, había explicado cambios en la empresa, nuevas políticas de tolerancia cero ante el acoso, y había dejado claro que cualquier comportamiento inapropiado sería castigado sin excepción, sin importar el puesto o la antigüedad de la persona. Los meses siguientes fueron de sanación. No fue fácil. Hubo días en que los recuerdos me asaltaban, en que pasaba por aquella oficina y sentía un nudo en el estómago. Pero poco a poco, con terapia y con el apoyo de una nueva cultura laboral genuinamente respetuosa, fui recuperándome. Recibí el ascenso prometido. Mi salario mejoró. Pagué mis deudas. Y lo más importante, recuperé la alegría de trabajar. Esa sensación de estar construyendo un futuro sin tener que sacrificar mi alma en el proceso. Si alguna vez te has sentido entre el miedo y la injusticia, déjame tu comentario. Tu historia importa. Tu voz importa. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo tantas cosas. Entiendo que el miedo es real, que las amenazas son reales, que la vulnerabilidad económica es un arma que algunos usan sin escrúpulos. Pero también entiendo que la dignidad no tiene precio, que hay fuerzas que uno no ve trabajando a nuestro favor y que poner límites, incluso cuando tiemblas de miedo, es el acto más valiente que podemos hacer. Ese día en que toqué aquella puerta esperando una confrontación y encontré justicia, entendí algo que cambió mi vida para siempre. Ningún trabajo, ninguna cantidad de dinero, ninguna promesa de estabilidad vale más que mi paz. Y que la verdadera fuerza no está en resistir el abuso en silencio, sino en poner límites, en decir no, en defender lo que somos incluso cuando el mundo nos dice que deberíamos ser agradecidas solo por tener una oportunidad. La oportunidad es importante, sí, pero nunca debería costar nuestra alma.